Bueno, bienvenidos nuevamente a este Evangelio de Teología y Vida, donde queremos profundizar en el Evangelio el próximo domingo, que nos toca un Evangelio lindo. Todos los Evangelios son lindos, pero el de este domingo es de esos Evangelios que todos conocemos y queremos. Eh, el texto, una palabrita antes de entrar en la lectura del texto bíblico mismo, el texto este domingo lo ubicamos, es una parábola del Señor que se ubica, que tiene un lugar físico, curiosamente, una parábola que se desarrolla en el camino que baja desde Jerusalén hasta Jericó. Seguramente los que han estado en Tierra Santa lo han recorrido. Nosotros esta última vez subimos desde Jericó hacia Jerusalén, en la última parte de nuestra peregrinación, y recorrimos este camino e incluso nos desviamos un momento por este camino y tomamos el camino antiguo, un camino angosto, que entre otras cosas se asoma ahí a la derecha de esta foto. Ven arriba como un mirador y se ve lo que está a la izquierda, que es un monasterio de San Jorge del siglo V. La verdad es que es muy lindo y muy impresionante, y muy verde en medio del desierto. Es un camino que va desde los 800 metros de altura que está Jerusalén hasta los menos 250 metros donde está la ciudad de Jericó. Se bajan 1000 metros. Bueno, este camino, que son unos 27 kilómetros de distancia, es un camino donde se ubica esta parábola. También los que han visto The Chosen en la segunda temporada, hay un capítulo muy lindo dedicado a esta parábola. Ahí, si no la han visto, véanla porque vale la pena. Vamos a leer el texto de esta semana, que es un texto muy especial. El Evangelio está tomado al capítulo 10 de San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Fíjense que, bueno, vamos a entrar en el texto directamente. En el texto aparece un doctor de la ley. Es un personaje seguramente querido por la gente. Dedica su vida a estudiar los textos sagrados. Él conoce la Torá y también la enseña al pueblo. Debe haber sido bien visto por la gente. Debe tener incluso una buena intención. Partamos de esa base en este texto bíblico. Dice el texto que pone a prueba a Jesús. No solamente para tentarlo o para engañarlo, sino que podríamos pensarlo positivamente. De alguna forma quiere verificar si Jesús conoce la Escritura y también quiere de alguna forma responder a algunas inquietudes interiores que él mismo tiene. Es bonito porque este doctor de la ley no se acerca a Jesús para pedirle éxito, para pedirle algún favor, para pedirle bienestar o salud, sino que le pregunta algo muy serio. ¿Cómo puedo disponerme para recibir el don de la vida eterna? Es de las preguntas más importantes de nuestra vida. Jesús le responde por lo que encuentra en la Torá. Es muy lindo porque cita textos bíblicos y también le pregunta por la interpretación de ella. O sea, le pregunta por la Torá. Jesús le responde haciéndole una pregunta.
Y este rabino va a responder con dos textos bíblicos. El primero, Deuteronomio capítulo 6, que es el famoso Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa es la respuesta de la Torá. Era la oración que repetían 2 veces al día todo el israelita piadoso. Es muy significativo el amarás al Señor con todo tu corazón. El corazón sabemos que no es la sede de los sentimientos, sino que es el lugar desde el cual se toman elecciones. Ese es el concepto de corazón, es el centro de operaciones de la persona. Hay que elegir las decisiones que se toman en la vida estando en armonía con los pensamientos de Dios. Dice el texto también, con toda tu alma, con toda tu vida, no con un aspecto de tu vida, sino con la totalidad de tu vida. No un momento de tu vida amarás a Dios, sino en cada momento de tu vida amarás a Dios. Y lo amarás con toda tu fuerza, dice el texto. Se refiere a todo lo que tienes, a todo lo que has recibido de Dios, tus talentos, tu riqueza, tus dineros, todo puesto al servicio del proyecto del Señor. Y termina diciendo, y con todo tu espíritu. Nosotros podríamos traducirlo por toda tu mente. Se refiere con esto a dedicar a este rabino que ha dedicado toda su vida, por ejemplo, al estudio de la palabra de Dios. Vemos aquí la importancia de dedicar también toda la razón a descifrar el misterio del hombre y el misterio de Dios. Nosotros tenemos un gran desafío de dedicar tiempo y fuerzas al estudio y a la reflexión de la palabra de Dios. Y la segunda cita que usa este rabino, este maestro, este doctor de la ley, es el capítulo 19 del Levítico, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este rabino entendió que para estar preparado, para heredar la vida eterna, hay que amar. Miren qué lindo. Esa es la forma de prepararnos. Hay que permanecer siempre en sintonía con el proyecto de Dios, con la voluntad de Dios, descubriendo ahí el sentido de la existencia. Hay que manifestar también este amor con los que están cerca de nosotros. Amar es una disposición de vida y hay que prepararse entonces a través del amor para recibir en herencia este reino. El Señor le dice, muy bien, haz esto y vivirás. Le está diciendo Jesús con esto que la vida consiste en amar. Es lo que caracteriza al ser humano. Esto es estar en sintonía con el amor de Dios y con el amor hacia tu hermano. En esto consiste la vida. Si no haces esto, da la sensación de que no vives verdaderamente tu vida. Entonces el rabino va un poco más allá y se pregunta, ¿quién es mi prójimo? Prójimo significa el vecino, la persona que está cerca. En la tradición de Israel muchas veces se interpreta lo que significa este ser prójimo. Algunos lo entendían como los familiares, los vecinos, los que son del mismo pueblo, o los que pertenecen al pueblo de Israel. Ya había discusiones y hay muchos comentarios respecto a si el extranjero, por ejemplo, que vivía en un pueblo, era prójimo o no era prójimo. El rabino se pregunta con sinceridad, ¿quién es el prójimo al cual debo amar? Entonces Jesús responde con una parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. De este hombre que bajaba no sabemos nada. No sabemos si era judío o si era extranjero, si era practicante de la religión, si era bueno, si era malo. Solo sabemos de él que era un ser humano. Con eso, para Jesús basta. El hombre no pierde nunca su dignidad. Aunque haya sido incluso un criminal, no pierde nunca su dignidad de ser humano. Tenemos el caso de Caín, a quien nadie puede tocar, dice Dios, porque permanece con él su dignidad de ser hombre, imagen de Dios. A pesar de que ha matado a su hermano Abel, Dios lo protege, dice, nadie te tocará. Sigue siendo semejanza de Dios, desfigurada, pero no pierde nunca su dignidad. Este hombre es asaltado, es despojado de sus ropas, es golpeado y queda ahí medio muerto. Ahora dependerá de otros, de los que se encuentren con él, el vivir o morir para él. Es entonces cuando aparece un segundo personaje en este camino, un sacerdote que baja hacia Jericó. Lucas, respecto a este sacerdote, utiliza
dos verbos. Dice que lo vio y pasó por el lado del camino. Este hombre evitó ayudarlo. Lo dejó morir. En Israel habían 24 familias de sacerdotes. Ellos vivían en sus pueblos, pero 2 veces al año debían ir a Jerusalén y se tenían que quedar ahí una semana para oficiar en el templo. Este hombre seguramente venía de ahí, había tocado esa semana en el templo, seguramente iba de vuelta a su casa. Bueno, había estado entre himnos y cánticos, entre inciensos y sacrificios. De alguna forma se había empapado del Señor. Tendría que estar lleno de la mirada de Dios. Y sobre todo tenía que estar lleno de la misericordia de Dios. Sin embargo, no es así. Él pasa por el otro lado de la calle. Tal vez lo hace porque no puede tocarlo, a lo mejor por la sangre quedaba impuro, a lo mejor no sabe si está vivo o está muerto, y él conoce seguramente el libro de los números que dice que quien toca a un muerto queda impuro por 7 días. Tal vez no tiene tiempo, tal vez tiene miedo. Pero pareciera que en este caso la práctica religiosa es más importante que el amor. Este es un hombre que levantaba la mirada al cielo para rezar, pero no era capaz de ver lo que Dios ve, ni cómo Dios ve. Es interesante reflexionar acerca de las excusas de este religioso. Tiene excusas para no involucrarse y para no salvar a aquel que puede morir si él no interviene. Tenemos un segundo personaje que aparece en este camino, ¿cierto? Que se trata de un levita. El levita también es un hombre vinculado al templo, es como un sacristán del templo. Él también ve, usa el mismo verbo, vio y pasó de largo. Ellos también debían permanecer puros porque trabajaban en el templo. De alguna forma Jesús está presentando a estos dos hombres que son religiosos. Y quiere aclarar Jesús que aunque sean religiosos, no son discípulos de él por practicar ritos religiosos. En el Antiguo Testamento los profetas denunciaron la práctica religiosa que estaba separada del amor. La de aquellos que quieren reemplazar con rituales lo único que a Dios le importa, que es el amor por el huérfano, por la viuda, por el forastero. Seguramente quienes oían la parábola esperaban que apareciera ahora una tercera persona que fuera el Salvador, el que hiciera las cosas bien, tal vez un laico, un judío piadoso laico. En esa época, al igual que hoy, había un anticlericalismo como benévola, ¿cierto? Un prolaico que se hubiera aparecido ese judío como que la parábola se hubiera aprobado fácilmente. Pero el cuarto personaje que aparece es un samaritano. Los samaritanos por siglos fueron aquellos que se mezclaron con otros pueblos. Construyeron su templo en Garizim y ellos no practicaban la religión pura en Jerusalén. Ni siquiera aceptaban todos los libros de la Escritura. Habían eliminado los salmos, los profetas, los sapienciales. También en la serie de Chosen, cuando Jesús está con los samaritanos, muestra ahí que tienen unos libros reducidos de la Escritura. Este samaritano se encuentra en un territorio hostil, en Judea. Es como una especie de inmigrante ilegal y está en peligro, de hecho. Él tenía sus planes, pero al encontrarse con este hombre herido a la orilla del camino, simplemente lo olvida todo. Y aparecen entonces una serie de verbos que utiliza San Lucas que describen lo que este hombre hizo. Lo primero que, al igual que los otros, vio, dice, el primer verbo que utiliza, lo vio. Pero este hombre lo vio de una forma diferente. No esperó que el herido pidiera ayuda, sino que estaba atento por el camino. Él vive la vida mirando la necesidad del otro. El sacerdote y el levita levantaban la mirada al cielo cuando rezaban, pero no miraban al cielo, no entraban en la mirada de Dios. Dios ve a los pobres y a los necesitados. Quienes rezan de verdad no miran hacia arriba, sino que miran hacia donde Dios mira. Fíjense, nosotros cuando entramos en la oración queremos poner la mirada donde Dios la pone. Este samaritano no practica la religión pura del templo de Jerusalén. Es como un hereje, pero tiene la mirada en Dios y sabe ver al necesitado que Dios ve.
Hay un segundo verbo muy bonito que surge acá, que dice se acercó. Él no huye de los impuros, porque para él ninguno está impuro. Claro, para los hombres del templo, ellos distinguen entre puros e impuros a través de los ritos, pero este hombre no. Además está entrando en juego la vida de una persona, no se pierde. Él no discute sobre la pureza ritual del otro. Tal vez el Dios del doctor de la ley que hace estas preguntas le mandaba apartarse de los impuros. Surge aquí un tercer verbo, que es tal vez el más importante de esta parábola. Dice el texto bíblico que se conmovió. Este conmoverse es un término, una expresión que aparece mucho en la Sagrada Escritura, referida siempre a Dios, y tiene que ver con una emoción visceral que le hace perder la cabeza. Este hombre actúa y razona como Dios, movido por este amor visceral. En el Nuevo Testamento aparece 12 veces este verbo y se aplica siempre a Dios o a Jesús. En el Antiguo Testamento, con este verbo se expresa, por ejemplo, Dios a sí mismo. Se presenta a sí mismo diciendo Ani Rahum, el que ama con amor uterino, del útero. El mismo Dios se define como una madre que ama al hijo que está en su vientre. Esa es la mejor expresión para hablar de este conmoverse bíblico. Es la imagen de un amor que es visceral. La única vez en la Sagrada Escritura que no se aplica a Dios es esta, y se aplica a un samaritano. No basta con ver, no basta con acercarse. Debes sentir este sentimiento que es el que Dios tiene por nosotros. Si estás en sintonía con este amor de Dios, entonces viene la acción. Y esto es muy importante. La caridad es para nosotros una forma de despertar, ¿cierto? Y de acercarnos a Dios. Lo vemos sobre todo en el mundo de los jóvenes. Pero en la realidad más profunda, la caridad brota de este encuentro con Dios verdadero. Cuando uno tiene la experiencia de Dios, necesariamente se vuelca hacia el otro. La caridad es camino para llegar a Dios, pero también es fruto del encuentro con Dios. Este samaritano que ama con rajún, como dice el texto bíblico, con estas entrañas, con las vísceras del corazón, es un amor apasionado, misericordioso, se olvida de todo, se olvida de las normas, las dificultades, el cansancio, y él en cambio actúa y se compromete a resolver este problema de un hombre que está entre la vida y la muerte. ¿Cuáles son los otros verbos que aparecen? Se acerca, cura las heridas, vierte el aceite y el vino, lo monta en su cabalgadura, lo conduce al albergue, dice, pero en verdad no es el albergue. La palabra que utiliza está referida a un lugar donde todos son recibidos sin distinción. No es el albergue, sino que es más bien como la casa de todos, habría que traducirla. Es muy bonito porque el sentido de esta parábola es que Jesús mismo es el samaritano. Los sacerdotes y levitas, con sus prácticas religiosas, querían ayudar a la humanidad. Pero viene Él, Jesús, samaritano, que interviene con aceite y con vino para devolver la vida a esta humanidad que está caída. Surge el último verbo que aplica acá. Dice que sacó 2 denarios y se los dio al dueño de la posada, al que los recibe a todos, y le dice, cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a la vuelta. Y le dio 2 denarios. Es el dinero para 2 días, de ahí viene el término denario. Bueno, quiere decir que Jesús volverá al tercer día para pagar todo lo que falte. Jesús toma a la humanidad que, aunque esté herida, no pierde nunca esta dignidad humana y la lleva a un lugar donde todos son acogidos, donde nadie es expulsado. Él ha pagado por todos, pues ha dado su vida entera por la salvación de esta humanidad. Fíjese que el doctor de la ley había preguntado acerca del prójimo, a quien debía amar, como cuál es el límite de este amor. Jesús le da vuelta a la pregunta y le pregunta, ¿quién de estos 3 se ha hecho prójimo, se ha hecho vecino cercano
de ese hombre que cayó en manos de los bandidos. Para Jesús el prójimo no es una condición que se debe tener para ser ayudado, sino que el prójimo es el que se hace cercano al otro. El doctor le responde: el que lo trató con misericordia. Fíjense que no lo nombra, no dice el samaritano, pero admite que es él el que se ha hecho vecino cercano. Jesús le dice entonces: anda y haz tú lo mismo. Jesús le pregunta: ¿en cuál de los tres ha visto presente la vida de Dios que él quiere heredar? ¿En cuál de los tres ha visto la mirada de Dios? Recuerden, el sacerdote y el levita vieron, pero pasaron de largo, no se interesaron. El samaritano, en cambio, se interesó por lo que vio. ¿En cuál de estos tres viste la misericordia de Dios, que es lo más propio de Dios en el Antiguo Testamento, el Rahum? ¿En cuál viste esta misericordia de Dios? Él es un biblista, conoce la Torá, conoce la expresión de la mirada y los sentimientos de Dios. ¿En cuál de estos estaba presente esa mirada y esos sentimientos divinos? El sacerdote y el levita se alejaron. Dios nunca se aleja. Es en el samaritano donde se refleja la vida de Dios, sus obras, su amor misericordioso. La parábola está diciendo que el que se hace prójimo a su hermano, el que se acerca a él, está amando como Dios ama. En él está presente la vida eterna. Es lo que dice San Juan en la primera carta, en el capítulo 4, cuando dice: queridos, dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor proviene de Dios, y quien ama es engendrado por Dios y conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Donde hay amor, tenemos la certeza de que ahí está presente la vida del Eterno. Interesante esta parábola del buen samaritano, que nos ayuda a poner en el centro de nuestra vida la caridad. No solamente porque es un camino para llegar a Dios, que está muy bien, sino porque es la forma como reflejamos ese encuentro que hemos tenido con Dios. El encuentro con Dios nos lleva a mirar al otro de una forma nueva, nos lleva a la caridad.